Va. Sí, Creo que sí, estoy grabando. sí, vale. Sí, estoy grabando. Sí, perfecto. Vale, pues nada, entonces empezamos. Bueno, bienvenidas a todas y todos a este seminario en salud laboral, el primero de 2023. En este caso tenemos a Manuel Flores como ponente y nos va a presentar un estudio que mira cómo afecta la generosidad de la prestación por desempleo sobre la salud de las personas trabajadoras. Y le va a presentar Laura Serra, que es una colaboradora del CISAL y profesora agregada Serra Hunter en la Universidad de Girona. Ella además es investigadora en el grupo de investigación de Estadística, Econometría y Salud de la Universidad de Girona. Así que nada, cuando quieras, Laura, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, voy a presentar al ponente, ¿no? Que es Manuel. Manuel es licenciado en Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela y ha hecho 2 másters, uno en la Universidad Pompeu Fabra sobre análisis económico aplicado y otro en la Universidad de Santiago de Compostela sobre desarrollo regional e integración económica. Es doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente trabaja como lector en la UIC, que es la Universidad Internacional de Cataluña, y es investigador del grupo IRAP, que es el Instituto de Investigación en Evaluación y Políticas Públicas. Anteriormente ocupó un puesto en la División de Políticas Sociales de la OCDE y sus principales líneas de investigación se encuentran en las áreas de economía de la salud, economía laboral, economía del envejecimiento, desarrollo del capital humano y microeconometría aplicada. Hoy nos viene a presentar el trabajo Empeora la salud de una prestación por desempleo menos generosa, evidencia a partir de un experimento natural en España, del cual soy coautora. Esperemos que se publique pronto. Y nada, esperamos que os guste y que nos deis vuestro punto de vista también. Así que nada, Manuel, adelante cuando quieras. Hola a todo el mundo. Laura, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, Laura y Fernando son coautores de este trabajo. A ver, ahora voy a compartir la pantalla. Vale. ¿Veis la presentación en pantalla completa? Sí, se ve bien. Vale, ok, creo que ahora sí. Ahora sí. Perfecta. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y poder presentar este trabajo que, como decía, en coautoría con Fernando García Benavides y Laura Serra Saurina, que me acaba de presentar. Entonces, lo que estudiamos aquí es en qué medida una disminución en la generosidad de la prestación de desempleo afecta a la salud individual, a la salud de las personas. Y para ello usamos un experimento natural que se produjo en España a raíz de una reforma laboral que hubo en el año 2012. No lo hemos comentado, pero si hay alguna pregunta durante la presentación, no tengo ningún inconveniente en contestarlo, sobre todo si son preguntas aclaratorias. Luego tengo entendido que hay un tiempo de discusión al final en el cual podemos discutir pues, cuestiones más profundas a lo mejor. Pero lo dicho, no hay ningún problema. Si alguien tiene alguna pregunta, pues que la plantee. Respecto a la motivación de este trabajo, nuestra primera contribución gira en torno al hecho de que hay mucha evidencia, hay mucha literatura ya sobre en qué medida la generosidad de la prestación por desempleo afecta a variables del mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Al empleo, la probabilidad de salir del desempleo y también al consumo, ¿no? Es decir, hay mucha evidencia sobre que ayuda a la gente a equiparar sus niveles de consumo en distintos periodos del tiempo. Esto en economía se ha estudiado mucho. Sin embargo, apenas hay evidencia sobre en qué medida afecta a la salud de las personas. Y esto no solo es importante para evaluar de forma más completa posibles reformas en los sistemas de desempleo, sino también para mejorar nuestra comprensión sobre en qué medida se relacionan las variables de mercado laboral y de salud a nivel individual. Hay muy pocos estudios previos, como decía, que están citados aquí, y de estos apenas 2 realmente hacen un enfoque causal. Apenas 2 intentan identificar cuál es el efecto causal de la generosidad de la prestación por desempleo en la salud individual.
Un ejemplo es el estudio de KUKA del 2020 que publicó en la Review of Economics and Statistics. Ella construye una tasa de reemplazo de la prestación por desempleo simulada a partir de los cambios que hubo en la legislación de prestación por desempleo en Estados Unidos y luego hace una regresión y lo que identifica es que un seguro de desempleo más generoso, por ejemplo, aumenta la cobertura sanitaria, los seguros de cobertura sanitaria y su utilización en Estados Unidos, y produce también una pequeña mejora en la salud autorreportada de estas personas que se ven beneficiadas por una mayor generosidad de esta prestación por desempleo, pero no encuentra, por ejemplo, un efecto en condiciones específicas en conditions, ¿no? en variables de salud más objetivas. Otro paper que trata de identificar el efecto causal de la prestación por desempleo en la salud individual es el estudio de Ahammer y Packham del 2020. También esto es un documento de trabajo, todavía no se ha publicado en ninguna revista. Y ellos lo que hacen es explotar una discontinuidad que hay en muchos sistemas de protección por desempleo. En este caso es un estudio que se centra en Austria. En Austria, por ejemplo, la prestación por desempleo, la duración de esta prestación cambia con la edad de las personas. Entonces, cuando una persona cumple 40 años, en lugar de tener derecho a 30 semanas de desempleo, tiene derecho a 39. Entonces hay una discontinuidad que esta gente explota y entonces estudian el efecto de esto sobre la utilización, por ejemplo, de fármacos en hospitalizaciones, en aplicaciones a discapacidad y demás, y encuentran que esta extensión, esta mayor generosidad en torno a los 40, tiene un efecto positivo para las mujeres y negativo para los varones, por ejemplo, ¿no? Entonces, la primera contribución de este estudio es la de estudiar en qué medida una disminución significativa, que luego explicaré en más detalle, en la generosidad de la prestación por desempleo, que se produjo después de una reforma laboral, que también explicaré a continuación, tiene un efecto en la salud individual de las personas. Creemos que esta contribución también es relevante para una literatura más amplia que estudia los efectos que tiene la renta en la salud. La segunda motivación de este paper, es que a pesar de que tanto los sistemas de protección social como la prestación por desempleo o la prestación por bajas médicas, ¿no? Las incapacidades temporales son sistemas muy importantes de protección social en todos los países desarrollados, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aporto unas cifras de gasto en estos sistemas de protección social en España comparado con la OCDE. Veis que en España, en porcentaje de PIB, para el periodo menstrual que manejamos, se gastaba un 2,7 y un 0,7% del PIB en prestación por desempleo y en incapacidades temporales. Esto es mucho más que la media de la OCDE, que era de 1 y 1 en aquella época. Entonces, pese a ser sistemas de protección social muy relevantes para trabajadores jóvenes y de edad media, apenas sabemos cómo interaccionan. Hay muy pocos estudios. De hecho, aquí citamos uno de Larsson del 2006, publicado en Scandinavian Journal of Economics, que lo estudia para Suecia. Pero aparte de este estudio, realmente no hay mucho más sobre en qué medida cambios en un sistema afectan a cambios en otro, que es algo que también incluimos aquí, ¿no? que es algo en lo que nos centramos también en este paper. Entonces, la segunda contribución de este trabajo sería la de aportar a una literatura creciente que hay sobre todo en economía, sobre en qué medida múltiples sistemas de protección social afectan a las decisiones de trabajo de las personas. Y aquí cito los pocos papers que han enfocado esto. Y esta literatura es muy distinta a la mayoritaria, la que tiene más tradición, que es la que estudia cómo cambios en un sistema, solo en un sistema, afectan al mercado laboral, ¿no? Por ejemplo, pues cambios por ejemplo, esta reforma, ¿no? Cómo afecta a variables del mercado laboral, pero no cómo afecta a variables de otras dimensiones, ¿no? Entonces, la literatura lo que venía haciendo era estudiar cómo cambios en el sistema de protección por desempleo afectan al desempleo, pero ignorando las posibles interacciones con otros sistemas de protección social. Entonces creemos que esto también es relevante y esta pues sería la segunda contribución de
de este estudio. El resto de la presentación es el que sigue. Primero hablaré un poco, daré alguna información adicional sobre el diseño institucional de los sistemas de desempleo y de incapacidades temporales en España. Explicaré en más detalle la reforma laboral que estamos analizando, luego los datos, la estrategia de identificación que utilizamos para estimar el efecto causal de la generosidad de la prestación por desempleo en la salud. Discutiré los resultados y, por último, una discusión y unas conclusiones. Entonces, en España, el sistema de protección por desempleo, aquí hablamos cuando hablo de protección por desempleo me refiero a la prestación de desempleo contributiva, es contributiva. Y lo que tenéis aquí en la izquierda es el periodo máximo de beneficio, el Maximum Benefit Entitlement Period, en función de los días que ha contribuido la persona en los últimos 6 años para el desempleo y en los últimos 5 años para las incapacidades temporales, para las bajas médicas, las bajas por enfermedad. Vamos. Entonces, como veis, respecto a la prestación por desempleo contributiva, una persona tiene que haber contribuido por lo menos 360 días en los últimos 6 años. Y a partir de ahí tiene derecho a 120 días de prestación por desempleo, ¿no? 4 meses de paro. Si contribuye más, si contribuye más de 540 días, pues pasa a un entitlement period de 6 meses, ¿no? Entonces veis que aumenta de forma escalonada con el periodo contributivo en España respecto a la prestación por desempleo. Así, hasta un máximo de 2 años si ha contribuido de forma continuada en los últimos 6 años. O sea, los últimos 6 años de forma continuada, 2 años. En cambio, para las incapacidades temporales es diferente. El entitlement period, el máximo de esto es plano, o sea, no varía con el historial contributivo. Si la persona ha contribuido 180 días, pasa a tener un entitlement de 1 año y de hecho, al cabo de ese año, si la persona no se ha recuperado y la Seguridad Social estima que esa persona se puede recuperar y volver a trabajar, se puede extender hasta 6 meses, que sería esta línea de aquí, serían 6 meses, sería 1 año y 6 meses, 18 meses en este caso. Si la Seguridad Social, en cambio, estima que esta persona no se va a recuperar, no se puede recuperar y volver a trabajar, esta persona pasa a ser elegible para incapacidad permanente, ¿vale? Que es algo que también hemos incorporado recientemente a este análisis y que luego os mostraré algunos resultados preliminares que tenemos aquí en este respecto, ¿vale? Entonces, esto está. Vale, esto respecto a los sistemas de protección por desempleo y de incapacidades temporales. En cuanto a la reforma que estudiamos es una reforma del mercado laboral que se produce en el año 2012, en julio. Entonces, el 13 de julio, no sé si algunas personas lo recuerdan, me acuerdo que Mariano Rajoy salió en la tele el 13 de julio y anunció que la prestación por desempleo a partir de los 6 meses pasaría del 60 al 50%. ¿Vale? Y esta reforma que se anuncia el 13 de julio entra en vigor el 15 de julio. Entonces, durante los primeros 180 días, la tasa de reemplazo de la prestación por desempleo no se modificó, que se quedó en el 70%, pero a partir de los 180 días pasó del 60 al 50%. Esto es una caída muy, muy relevante, ¿vale? Es una caída de 10 puntos porcentuales que representa un 17%. En la literatura hay muy pocos estudios que analicen reformas tan grandes, ¿vale? Es mucha cantidad. Y como os podéis imaginar también, esta reforma se puede considerar exógena, en el sentido de que no se pudo, fue una sorpresa, nadie la anticipaba. Es decir, diríamos que la implementación de esta reforma fue exógena. Nadie pudo adelantar que esto podría ocurrir. Básicamente porque en aquella época estamos en un contexto en el que la tasa de paro en España estaba alcanzando niveles
récord del 25%, y otros países en la época también estaban introduciendo reformas laborales que estaban afectando la prestación por desempleo, pero iban en la dirección opuesta, es decir, iban en la dirección de aumentar la generosidad de la prestación por desempleo, no de reducirla, ¿vale? Por eso creemos que se puede afirmar que esta reforma fue claramente exógena, y esto es muy importante, ¿vale? Porque si no, no lo podríamos considerar un experimento natural. Entonces, no hay evidencia de que la reforma fuera endógena, en el sentido de que fuera una respuesta a, por ejemplo, demandas sociales o demandas de sindicatos, etcétera, ¿vale? O sea, la reforma fue exógena, y además la reforma afectó a todos los nuevos parados. Es decir, todos los nuevos parados a partir del 15 de julio que tenían una prestación por desempleo, un entitlement benefit de al menos 180 días, se vieron afectados por esta reforma. Es decir, todos estos parados sabían que su tasa de reemplazo a los 180 días pasaría de 60 a 50%, inequívocamente. ¿Vale? Entonces, no hay ningún problema de afectación parcial o demás. Es decir, todos los nuevos parados con una historia contributiva lo suficientemente grande, es decir, que habían contribuido al menos 540 días en los últimos 6 años, se vieron afectados por esta reforma laboral. Luego también cabe decir que la reforma se anunció en la tele y que todo el mundo fue consciente de que esto estaba ocurriendo, ¿vale? No había ningún problema de información o demás. Entonces, aquí os resumo un poco el impacto de esta reforma. En la línea naranja, lo que muestra es la tasa de reemplazo que había antes y después de la reforma en el sistema de incapacidades temporales. Esto no cambia, ¿vale? Es decir, la tasa de reemplazo en las incapacidades temporales durante los primeros 4 días es del 0%, entre el día 4 y el 20 es del 60% y luego sube al 70%, al 75% hasta el final del periodo, hasta los 18 meses como mucho, ¿no? Entonces, aquí no hubo ningún cambio. El cambio se produjo en la prestación por desempleo, donde durante los primeros 180 días no se modifica, antes y después de la reforma es igual. Antes son los triángulos azules y después está representado por los círculos vacíos estos. En cambio, los 180 días, a partir de los 180 días después de la reforma, pasa al 50% cuando antes estaba en el 60%. ¿Vale? O sea que esta es la reforma que estamos estudiando en este artículo. Entonces, ¿qué datos utilizamos? Pues tenemos datos únicos, que son datos linkeados de la Seguridad Social y de incapacidades temporales para Cataluña. Entonces, los datos de la Seguridad Social están sacados de la muestra continua de vidas laborales. La muestra continua de vidas laborales es una muestra del 4% de todas las personas que en un año determinado han tenido algún contacto con la Seguridad Social, ya sea porque trabajaban, porque tenían una prestación contributiva o una pensión contributiva, ¿no? Entonces, en la base de datos la ventaja que tiene es que para la submuestra catalana tiene además todas las personas que han tenido alguna IT, alguna incapacidad temporal en ese año, ¿no? Y entonces para esas personas sabemos cuándo empieza su incapacidad temporal, cuándo termina, y también tenemos el código ICD-10, bueno, un código médico, un código de diagnóstico de esta baja, ¿no? Que la clasifica, que le atribuye alguna enfermedad, algún problema de salud específico que también aprovechamos luego para hacer análisis por tipos de ITs. Entonces, estos datos los tenemos a partir del 2012. El periodo menstrual que estamos analizando aquí va de 2012 a 2015. Bueno, por mala suerte no podemos tener información antes del 2012. Sí la tenemos para la Seguridad Social, pero no está disponible para las ITs. Y bueno, lo que también estamos haciendo ahora, lo que hemos incluido ahora recientemente, es un análisis sobre incapacidades permanentes. Esto está en la muestra continua de vidas laborales. La muestra continua de vidas laborales también tiene información sobre incapacidades permanentes,
Entonces, esto sí lo tendríamos antes del 2012, pero bueno, ahora aquí no lo analizamos. El problema que tenemos aquí, como veréis, es que el porcentaje de personas con alguna incapacidad permanente es muy, muy pequeño. Entonces, podemos hacer análisis más agregados, pero si lo queremos desagregar o hacer un análisis más dinámico, esto es complicado porque al final tenemos muy pocas personas en la muestra, en esta submuestra catalana, que tienen alguna incapacidad permanente durante este periodo muestral. Entonces, la selección de nuestra muestra que hacemos, empezamos replicando un paper que había que estudió el impacto de esta reforma en el mercado de trabajo, que es un artículo de Yolanda Rebollas Sanz y Nuria Rodríguez Planas, un artículo que publicaron en el Journal of Human Resources en el año 2020, y ellos lo que hacen es estudiar el efecto sobre el empleo. Entonces luego también discutiremos la evidencia que tenemos nosotros sobre esto. Entonces utilizamos un enfoque muy similar al de ellas, ¿vale? Entonces seleccionamos a los trabajadores que tenían entre 20 y 52 años y que trabajaban a tiempo completo y que pierden su empleo entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2013. ¿Vale? Entonces, ¿por qué excluimos a los mayores de 52? Pues porque esta reforma también introdujo algunos cambios que afectaron a este grupo de edad. En particular, la reforma lo que aumentó, si no recuerdo mal, aumentó la edad de 52 a 55 años para ser elegible para algún subsidio, para algunos programas específicos que había de subsidios de desempleo para mayores de 52 años. Entonces, por eso excluimos a los mayores de 52. También excluimos a los autónomos, porque los autónomos en aquella época no tenían derecho a paro. Por una razón que explicaré a continuación, excluimos a aquellas personas que no habían contribuido un año en los 6 años previos. ¿Vale? Esto es relevante para cómo determinamos nuestro grupo de tratados y de controles. Y también eliminamos, al igual que ellas, a aquellas personas, a los temporary layoffs. Los temporary layoffs son personas que pierden su empleo, pero que vuelven que después después de estar en paro vuelven con el mismo empleador. Creemos que estas personas realmente no están, es decir, saben que van a volver con el mismo empleador cuando entran en paro y por lo tanto no tienen esta incertidumbre que tienen otros parados cuando pierden su empleo. Representan un torno a un 10% de la muestra final y si los incluimos lo que vemos es que los efectos que encontramos son un poco menores, que es lo mismo que encuentran estas autoras. Y también excluimos a un porcentaje muy pequeño, veis aquí ese 0.2%, de individuos que estaban en ERE, en expedientes de regulación de empleo durante el 2012-2013, porque estas personas durante aquellos años no vieron afectada su prestación por desempleo. Es decir, su prestación por desempleo a los 180 días no se reducía del 60 al 50%, sino que se mantenía en el 60%. En nuestra muestra final tenemos 6.698 individuos que observamos durante los años 2012-2015. Tenemos un panel semanal al final, no los observamos a todos durante todas las semanas, pero son datos administrativos, los observamos mientras están en la base, ¿no? Y aquí veis la cantidad de tratados y de controles que tenemos, que esto lo explico ahora. Nos quedamos solamente con su primer episodio de la variable relevante que estamos analizando. Si son incapacidades temporales, pensad que estos individuos, cuando entran en nuestra base en el periodo 1, están en paro, prestación por desempleo, y luego lo que hacemos es seguirlos en el tiempo hasta que tienen una IT. Algunos no tienen nunca una IT, siempre permanecen en paro, ¿no? Entonces, cuando estudiamos ITs, lo que hacemos es, nos quedamos con este primer episodio de IT y eliminamos episodios posteriores, ¿vale? O sea, que solo estudiamos el primer episodio de cada variable que estemos analizando. Si fuera empleo, sería el primer episodio de empleo. Si es IT, el primer episodio de IT. Si es incapacidad permanente, sería el primer episodio de incapacidad permanente e ignoramos todos los posteriores. Esto es bastante común en esta literatura. Y por último, decir que en los análisis que hacemos tenemos dos periodos muestrales principales
y uno es el 15 de julio de 2014, y esto es así porque el 18 de julio de 2014 se produjo otra reforma que afectó a las incapacidades temporales. Esto es el Real Decreto 625/2014 del 18 de julio, que básicamente lo que hizo fue introducir algunas modificaciones en el manejo y control de las incapacidades temporales durante los primeros 365 días. Entonces, para que nuestros resultados no se vean contaminados por esta otra reforma, paramos en el 2015, en julio 2015-2014. De todas formas, en algunos análisis más dinámicos también muestro utilizamos todo el periodo muestral, ¿vale? Hasta el 30 de noviembre de 2015. Entonces, estrategia de identificación. Básicamente son dos. Los primeros son modelos, realmente son modelos de diferencias en diferencias. Lo que pasa es que utilizamos modelos de diferencias en diferencias estándar y modelos de diferencias en diferencias dinámicos, que también le llamamos Event Study Models. En el primer caso, bueno, en ambos casos es lo mismo, pero en los modelos estándar de diferencias en diferencias tenemos pues, dos diferencias, ¿no? Como indica su nombre. Por una parte hay una diferencia entre un grupo de tratados y de controles. En este caso, los tratados son los que se ven afectados por la reforma, ¿no? Las trabajadoras que se ven afectados por la reforma. Es decir, son aquellas personas que cuando pierden su empleo han contribuido al menos 540 días durante los 6 últimos años, de forma continuada o sin estar en desempleo. Entonces, estas personas tienen una prestación por desempleo de al menos 180 días, con lo cual, cuando entran en paro, inequívocamente saben que se verán o afectadas, que potencialmente se van a ver afectadas por esta reforma. Y nuestro grupo de controles son personas similares, lo más similares posibles a estos tratados, pero que no se ven afectados por la reforma. Entonces, son trabajadoras que han contribuido entre 360 y 540 días en los 6 años previos, con lo cual su prestación por desempleo, su entitlement es de 4 a 6 meses, o sea, no llegan a los 180 días, con lo cual sabemos que no se van a ver afectados. Y entonces tenemos una diferencia entre tratados y controles, y la otra diferencia es entre antes y después de la reforma, que son aquellos paradas que entran, que pierden su empleo después de julio de 2014, o sea, se ven afectados, versus antes de la reforma, o sea, antes de julio de 15 de julio de 2012. Entonces, el coeficiente que identifica el efecto de esta reforma es este coeficiente delta, que es el que acompaña esta interacción, ¿vale? En el modelo dinámico, lo que hacemos es incluir variables de tiempo que están medidas en distancia a la reforma. Entonces, lo que hacemos aquí es interaccionar nuestra variable de estar tratado, de estar afectado o no, con estas variables que miden la distancia a la reforma. Entonces tenemos un periodo que es pre-reforma, que es desde enero de 2012 hasta julio de 2012, y tenemos un periodo que es post-reforma a partir de julio de 2012 hasta el final de nuestro periodo muestral, que es 30 de noviembre de 2015. Entonces lo que nos permite este modelo de aquí es estudiar cómo evolucionan los efectos de la reforma en el tiempo. Y además nos permiten testar también, esto es muy importante para la validez de este estudio, que no haya ninguna tendencias previas, que no haya ninguna diferencia, que las diferencias entre los dos grupos, entre los tratados y los controles, antes de la reforma sean constantes. Y esto es muy importante para la validez de nuestro análisis. Si esto no se cumple, realmente este estudio no sería válido, ¿vale? Pero veremos que sí que se cumple. Entonces, aquí os muestro alguna evidencia descriptiva. Esto es puramente descriptivo, ¿eh? Entonces, tenéis el porcentaje en IT de tratados y de controles desde el inicio de nuestro periodo muestral hasta el final, ¿vale? Entonces, esto es a partir de... Esto está medido en semanas y en distancia a la reforma, o sea, en distancia al 15 de julio
de 2012. O sea que esto es 24 semanas antes, es decir, 6 meses antes, es decir, 1 de enero, básicamente primera semana de enero de 2012, y aquí nos vamos hasta 180 semanas después de la reforma, después del 15 de julio, es decir, estos son 3 años y medio después, o sea, esto es 30 de noviembre de 2015. Entonces, tenemos pocos controles, por eso esta línea aquí ya un poco va cambiando, porque es que el porcentaje de controles es pequeño y la otra es un poco más, está más suavizada, pero bueno, ya se insinúa que aquí no va a haber muchas diferencias y vemos que aquí sí que empieza a haber alguna diferencia entre los dos grupos, ¿no? Pero bueno, poco más. Entonces, lo primero que mostraremos son los resultados de los modelos de diferencias en diferencias. El coeficiente que tenéis aquí es el efecto de la reforma. Y aquí estimamos distintos modelos. Entonces, en el primer modelo incluimos la especificación estándar de antes y además incluimos variables mensuales, bimensuales, que miden la distancia a la reforma. O sea, tenemos tantas variables bimensuales como hay en un periodo que va de enero de 2012 al 30 de noviembre de 2015. Son un montón, son 40 y pico. Y lo que vamos haciendo en estas otras especificaciones es añadir variables de control. Básicamente aquí añadimos variables más de tipo macro, que tasa de crecimiento del PIB, efectos fijos de provincias. Luego añadimos controles para el género de la persona, un efecto dummy para cada año de nacimiento, para la nacionalidad o para la categoría ocupacional cuando esta persona entra en paro. Y aquí en la última especificación pues añadimos además una variable de tendencia mensual, dummies de seasonality, de efectos de calendario, y el entitlement benefit cuando esta persona entra en paro. Los resultados son muy estables, entonces vemos que con independencia de la especificación que utilizamos, hay un efecto muy significativo, es decir, la reforma produjo un aumento de 1,1 puntos porcentuales en la probabilidad de tener una incapacidad temporal, y este efecto, si lo comparamos con la media muestral de incapacidades temporales que es de un 1,8%, es muy elevado, es un aumento de un 60%, ¿vale? Que se mantiene. Es menos significativo en una especificación, la especificación 4, y esto será relevante cuando os muestre los resultados de empleo. Es decir, vemos que para las ITs no importa mucho, pero en los de empleo sí que importará mucho. Esta especificación de aquí, que os muestro aquí, es diferente a las demás. Esta es intentamos replicar el modelo que estiman Rebollo Sanz y Rodríguez Planas, y veis que aquí el coeficiente es muy similar, pero que es menos significativo. La diferencia principal que hay entre estas otras especificaciones y esta que hay aquí, es que aquí, en lugar de incluir una dummy bimensual, es decir, una dummy para cada periodo bimensual de nuestro periodo muestral, solo incluimos una dummy que mide el periodo postmuestral versus el premuestral, o sea, solo una dummy versus 40 y pico. Entonces, para ITs no importa mucho, pero vemos que para el empleo cambia completamente el resultado del análisis, ¿vale? Entonces, vemos que lo que nos muestra esta tabla es que la reforma aumentó la probabilidad de tener una IT, ¿vale? Es decir, que las personas que experimentaron o que potencialmente hubieran experimentado una caída en su prestación por desempleo a los 6 meses, tienen una mayor probabilidad de tener una IT que las demás personas, que otras personas similares, pero que no se vieron afectados por esta reforma. Veamos además que el efecto es muy grande en términos relativos, ¿vale? Es un aumento de 1,1 puntos porcentuales, pero que en porcentaje, relativamente, es un aumento del 60% en las ITs que hay en este periodo muestral. Además de este efecto agregado, lo que hemos hecho es subdividir las ITs en categorías, ¿no? Y para ello lo que hacemos es utilizar el código ICD-10. Entonces, lo que veis aquí es un análisis en los principales grupos de ITs. Por ejemplo, tenemos por una parte las musculoesqueléticas,
las que se deben a alguna enfermedad mental, las que se deben a algún problema cardiovasculares, las relacionadas con el estrés, que es la suma de estas tres. Hay algún estudio previo que hemos encontrado que relaciona las enfermedades musculoesqueléticas, mentales y las cardiovasculares con el estrés. Entonces aquí hemos hecho una agregación de estos tres grupos básicamente. Las ITs por traumatismo, ¿vale? Estos son golpes, caídas, envenenamientos, etc. Son factores más exógenos. Y luego tenemos aquí una subdivisión de las musculoesqueléticas. Por una parte tenemos las dorsopatías, back pain, y tenemos una subcategoría de estas que es el lumbago, el low back pain, y luego también hacemos un análisis por duración de ITs. Entonces aquí distinguimos las muy cortas, las de 0 a 3 días, las de 4 a 20 y las de más de 20 días. Entonces lo que veis aquí, bueno, aquí y aparte utilizamos nuestra especificación preferida, que es la que os mostré antes en la columna 3, ¿vale? Que incluye, voy a volver atrás, perdón, que incluye toda esta serie de variables control, ¿vale? Pero que no muestro para que esto sea abarcable. Entonces, lo que veis aquí es que este efecto agregado que encontramos de 1.1 puntos porcentuales básicamente se concentra en las musculoesqueléticas. No hay evidencia de que haya un efecto en las ITs por alguna enfermedad mental ni cardiovascular. Si las agregamos, sí que vemos que hay un efecto. De hecho, esto es la suma de las tres, básicamente, y es muy significativo. Y luego no encontramos que hay un efecto en traumatismos. Y esto, en cierto modo, es bueno, porque podemos considerar que estas incapacidades temporales son muy exógenas, ¿no? Es decir, pues la gente se cae de forma inesperada y accidental, ¿no? Entonces, no hay razones para pensar que esto haya cambiado antes y versus después de la reforma. Cuando analizamos por subcategorías las musculoesqueléticas, vemos que hay un efecto en las dorsopatías en general, pero no en el lumbago, ¿vale? En el lumbago aquí no vemos que haya ningún efecto. Y vemos que el efecto agregado se concentra en ITs de más larga duración, las que duran más de 20 días. De hecho, hay una muy pequeña reducción, pero que es significativa en las ITs de muy corta duración, de 0 a 3 días. Aquí lo que hacemos es el análisis dinámico del que os hablaba antes. Entonces, lo que hemos hecho aquí es incluir una dummy que mide, son dummies mensuales en este caso, medidas en distancia a la reforma. La reforma ocurre en el periodo 0 y el periodo -1 es el periodo de referencia. O sea, el último periodo antes de la reforma, el mes -1, es la categoría de referencia, es el periodo de referencia. Entonces, lo que veis aquí es que antes de la reforma, las diferencias entre nuestros controles y tratados no son estadísticamente significativas de forma individual, porque veis que los intervalos de confianza aquí siempre incluyen el 0, o sea, ninguno de estos coeficientes es individualmente significativo, pero de forma conjunta tampoco lo son. Si hacemos un test de significatividad conjunta para estos 5 coeficientes, el p-valor que obtenemos es 0,12, ¿vale? O sea, no es significativo a ningún nivel estándar de significación estadística. Luego lo que vemos, y esto es lo que nos permite ver este enfoque, es la evolución temporal, ¿no?, de esta reforma. Vemos que empieza a haber un efecto a los 6 meses, a los 6 meses después de la reforma, que es cuando esta reforma empieza a tener un efecto, ¿no? Recordad que esta reforma cambia la prestación por desempleo a los 6 meses, pasa del 60 al 50%. O sea que vemos que aquí, en torno a los 6 meses, empieza a haber un aumento en la probabilidad de tener una IT y que este efecto se mantiene durante un año aproximadamente y luego desaparece, luego no se vuelve no significativo. Esta segunda línea, la de los puntos, lo que indica es cuando se produce la otra reforma, esta reforma que afecta al control y manejo de ITs durante los primeros 365 días. Con lo cual, cualquier efecto posterior a este momento no solo está afectado por la reforma laboral que estamos estudiando, sino también por esta reforma. Entonces, como no tenemos muy claro
cuál ha sido el efecto y no podemos analizar el efecto conjunto de las dos reformas, nos falta tamaño muestral para poder hacerlo, aquí no podemos sacar muchas conclusiones, ¿vale? Esto no lo podemos atribuir únicamente a la reforma laboral de 2012 porque también se ve contaminado por esta otra reforma en el sistema de incapacidades temporales que se produce en julio de 2014, ¿vale? Pero bueno, aquí vemos que hay también un aumento. Pero bueno, por eso también en los modelos de diferencias e indiferencias censuramos aquí, o sea, cortamos la muestra aquí para no verlos afectados por esta otra red. Hemos hecho un análisis similar, dinámico, para las ITs más grandes, ¿vale? No lo podemos hacer para las ITs con una prevalencia muy pequeña porque no tenemos poder estadístico suficiente no tenemos suficiente potencia estadística para hacer un análisis de ese tipo. Entonces, lo que hemos hecho es, lo hemos replicado para las ITs relacionadas con el estrés, que es lo que tenéis aquí, y con los episodios de ITs más largas, las que duran más de 20 días. Y el patrón que encontramos es muy similar, ¿vale? Es decir, vemos que antes de aquí son dummies bimensuales, no mensuales, pero vemos que antes de la reforma no hay efectos, o sea, no hay el supuesto de tendencias paralelas que hay en este análisis, se mantiene, no hay evidencia en contra al menos, tanto para las relacionadas con estrés como con las ITs de más larga duración, y posteriormente el patrón es muy similar. Los efectos aparecen en el caso de las relacionadas con estrés después de que la reforma tenga un efecto, o sea, un poco después, entre 4 y 10 meses después. Y para las ITs de más de 20 días, pues es en torno a cuando la reforma empieza a tener un efecto, o sea, en el mes 4, y dura aproximadamente un año, ¿vale? Hasta el mes 16. Un patrón muy similar de todas formas. Lo que hemos hecho a continuación es plantearnos en qué medida estos efectos que encontramos en IT, en el conjunto de las incapacidades temporales y en algunos subgrupos, son heterogéneos o no entre individuos, teniendo en cuenta algunas características, ¿no? Entonces, lo que veis aquí es un análisis de heterogeneidad por categoría ocupacional, por la categoría ocupacional que tenía esta persona cuando entró en paro en el año 2012. Entonces tenemos 4 categorías ocupacionales que son bastante estándar: cualificado no manual, cualificado manual, no cualificado no manual y no cualificado manual. Y luego hay una categoría de missing, en los cuales no hemos podido recuperar la categoría ocupacional. Esta información está sacada de la muestra continua de vidas laborales. Entonces, lo que os muestro aquí son los coeficientes que miden el efecto de la reforma en ITs, en las ITs musculoesqueléticas, en las ITs relacionadas con el estrés y en las ITs que duran más de 20 días. Entonces, lo que vemos aquí es que sí que hay evidencia de heterogeneidad en estos efectos. Los efectos no son homogéneos entre las distintas categorías ocupacionales, sino que son más grandes para los cualificados manuales. Vemos que aquí estos coeficientes son más grandes, ¿no? Y son sobre todo muy grandes respecto a las medias muestrales. Por ejemplo, para el conjunto de ITs es un aumento de más del 100% de la media muestral. Entonces, principalmente para los cualificados manuales, seguidos por los no cualificados no manuales y, por último, por los cualificados no manuales. No hay efecto, por ejemplo, no hay evidencia de que haya ningún efecto para los no cualificados manuales. Y hay unos efectos un poco extraños, negativos, para la categoría de missing. Pero aquí no podemos decir mucho porque no sabemos a qué categoría ocupacional están atribuidas, ¿no? También fijaros que, bueno, aquí tenemos bastantes individuos, tenemos en torno a 2.000, y que aquí tenemos menos, ¿vale? Aquí tenemos 825, aquí solo tenemos 1.000 también, aquí tenemos menos, ¿vale? Entonces, hay evidencia de que los efectos son heterogéneos por categoría ocupacional y también por género y por nacionalidad. Esto también, para hacer este tipo de análisis tenemos que utilizar variables que sean constantes en el tiempo, básicamente. Entonces, vemos que el efecto es mayor para varones que para mujeres, para todas estas ITs, tanto para las ITs
agregadas como las musculoesqueléticas, las relacionadas con el estrés o las de larga duración. El efecto es normalmente solo significativo para varones y en todo caso los coeficientes son siempre mucho más grandes para varones. Para mujeres son prácticamente cero y solamente aquí son marginalmente significativos. Y cuando hacemos la comparación por nacionalidad, vemos que el efecto está concentrado en la gente con nacionalidad española. Para gente con nacionalidad de otro país de la UE o de fuera de la UE, no hay evidencia de ningún efecto, no es significativo esto. Entonces, una idea que teníamos y que que por ahora no hemos analizado como nos gustaría es el efecto en incapacidades permanentes, ¿no? Es decir, cuando os describía el sistema institucional, os comentaba que una persona que no se recupera de una IT, o sea, una persona que entra en IT, que tiene una IT y que agota el periodo máximo de duración de esta IT y que la Seguridad Social estima que no es recuperable, o sea, que no se va a poder recuperar y volver a su trabajo o un trabajo alternativo, esta persona es elegible para una incapacidad permanente. O sea que en nuestro análisis deberíamos de observar personas que transitan de desempleo a IT, sea de forma directa o de forma indirecta vía empleo, por ejemplo, y que algunas de estas personas luego van a transitar a una incapacidad permanente porque no se van a recuperar de su problema de salud, ¿no? Entonces, este análisis teórico tiene mucho sentido. En la práctica, el problema que tenemos aquí es que hay muy pocas observaciones en nuestra muestra catalana, pero no solo en la catalana, sino también en la española, en toda la muestra continua de días laborales, que transiten a una incapacidad permanente, ¿no? Entonces, solamente para ser concreto, aquí este análisis lo decimos con la submuestra catalana y es no significativo, pero es no significativo porque solo hay 47 personas de las 6.900 que tenemos, ¿no? De los 6.000, perdón, me voy para atrás un momento, de los 6.698 individuos que tenemos en nuestra submuestra catalana, únicamente 47 tienen una incapacidad permanente, con lo cual aunque hubiera un efecto real de la política, es muy difícil detectarlo, ¿no? Encontrarlo estadísticamente. No tenemos poder estadístico suficiente para hacer ese análisis. Por ese motivo, hemos replicado este análisis con la muestra continua de vidas laborales española, ¿no? Con toda la muestra, porque esta variable está recogida en la muestra continua de vidas laborales. Pero aún así, tenemos muy pocos individuos. Es decir, en este caso no tenemos 6.900, sino tenemos 37.159, pero de estos 37.159 hay únicamente 166, o sea, un 0,5% que tienen una incapacidad permanente, ¿vale? Entonces, hacer un análisis dinámico de un event study es imposible con un número tan pequeño. Lo que hemos hecho es un modelo de diferencias en diferencias, o sea, ver una comparación de antes versus después versus antes entre tratados y controles, incluyendo todas las variables control, ¿no? Aquí tenemos las distintas especificaciones que utilizamos antes, y vemos que hay un efecto negativo, que es muy pequeño, no en términos relativos es bastante grande, de hecho, pero bueno, hay una pequeña reducción. Pero aquí estamos utilizando todo el periodo muestral, es decir, si utilizo el periodo muestral que acaba el 15 de julio de 2014 no hay evidencia de ningún efecto, y si utilizamos el periodo muestral completo hasta 30 de noviembre de 2015 hay una pequeña caída, pero lo mismo que antes, no podemos atribuirlo únicamente a la reforma laboral porque por en medio hubo otra reforma que afectó al manejo y al control de las ITS en los primeros 365 días, ¿no? en julio de 2014, con lo cual podría ser también el efecto de esa reforma o el efecto de las dos combinadas. Pero en todo caso vemos que hay una pequeña reducción y que es significativa. Y por último, otro análisis que hicimos es en empleo, ¿no? Que es de hecho como empezamos con este trabajo hace algún tiempo ya. Y aquí de nuevo mostramos los resultados de las distintas especificaciones y vemos que hay un efecto que es negativo en general, salvo en esta cuarta especificación, que es la que replica el estudio de Rebollo Sanz y Rodríguez Planas. Entonces, al igual que ellas, en el periodo agregado, vemos que la reforma no tuvo un efecto, según esta especificación, ¿vale? No hay un efecto. Ahora bien,
cuando en lugar de incluir únicamente una variable temporal que mida la diferencia entre el antes y después, incluimos variables mensuales que miden, que captan mucho mejor el efecto tiempo en este análisis, el efecto es claramente negativo, es decir, es muy diferente. Entonces, esto es algo que tenemos que contrastar un poco más y realmente asegurarnos de que esto sea cierto, porque esto lo que vendría a decir es que el análisis que hacen estas autoras no es correcto. Yo creo que es mucho más exhaustivo incluir dummies mensuales que solamente incluir una dummy que te compara el antes versus el después. Creo que incluyendo dummies mensuales captas mucho mejor los efectos tiempo en este análisis. Si haces eso, tienes un efecto claramente negativo, no un efecto cero. Y las conclusiones serían muy diferentes, ¿no? Entonces, para resumir ya un poco y discutir los resultados, no encontramos, al contrario que Rebollo, Sanz y Rodríguez Planas, no encontramos que la reforma de 2012 tuviera un efecto positivo en el empleo. En cambio, sí vemos que tuvo un efecto probablemente inesperado positivo en las ITs. El efecto vemos que cambia a lo largo del tiempo, que comienza en torno a cuando la reforma empieza a tener un efecto, es decir, a partir de los 6 meses y que dura aproximadamente un año y luego desvanece. Vemos que el efecto está concentrado en varones y en personas con nacionalidad española y que es heterogéneo por categoría ocupacional. Nuestra interpretación principal de estos resultados es que los efectos se deben al estrés financiero. Básicamente vemos que están concentradas en enfermedades musculoesqueléticas o relacionadas con el estrés, con lo cual una posible hipótesis, una posible interpretación de estos resultados es que las personas que se vieron afectadas por esta reforma y que anticiparon que sus ingresos iban a caer de forma significativa, ¿no? Un 17% en 6 meses, y que tenían dificultades para encontrar otro empleo, se vieron expuestas a estrés y que este estrés produjo un deterioro en su salud. Entonces, este estudio lo que muestra es que los sistemas de protección por desempleo y por incapacidad temporal deberían diseñarse de forma conjunta porque afectan a variables que están afectadas por estos dos sistemas. Y un problema aquí es que sabemos todavía muy poco en torno a cómo estos sistemas se relacionan, ¿no? Que por una parte es falta de acceso a datos, ¿no? Que como este estudio permite, ¿no? Que es muy relevante, ¿no? Poder obtener datos linkeados que te permitan analizar estos sistemas de manera conjunta. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Quedo abierto a cualquier comentario o sugerencia que queráis hacer. Hola Manuel, muchas gracias por tu presentación. Creo que tú puedes silenciar a Rosemary, Vale. porque sí. Sí, sí. Vale, Sí. perfecto. Sí. Bueno, sí, muchas gracias por tu presentación, ha sido muy interesante. Ahora nos queda un poco de tiempo para una ronda de preguntas. No sé si alguien... Podéis levantar la mano o si nadie levanta la mano podéis abrir el micro directamente y preguntarle a Manuel. Bueno, quiero Bueno, disculparme Fernando. por haberme enrollado tanto, me acabo de dar cuenta, pero... Bueno, es que es un estudio, hay mucho que explicar, ¿eh? Todo esto es un paper. Es un paper todo esto, sí, sí. Wow, Es un paper. vale. Bueno, creo que Fernando tiene una pregunta. Sí, es que creo que vosotros sí me veis a mí, yo os veo a vosotros, pero no me veo a mí mismo, lo cual no hace falta, pero no sé si estaba conectado. Gracias, gracias Manuel, yo creo que una excelente presentación y aunque dado mi conocimiento de los métodos estadísticos más específicos de la economía, no alcanzo a entender del todo, ¿no?, la cocina de esos análisis, pero me parece que los resultados son realmente interesantes, ¿no? Y me gustaría concretar, ¿no? Yo creo que el final de tu presentación, si la necesidad de tener una muestra mayor, de incorporar todos los datos porque están ahí, existen, basta con que permitan que podamos acceder a ello de toda España, uniendo la muestra continua de vidas laborales con todo lo que es el sistema del INS de bajas laborales, ¿no? Esto es
pero los datos están ahí, sería posible. Pero en fin, lo hemos pedido, pero no hemos conseguido acceder a ello. En relación a la interpretación, y bueno, has avanzado y habéis avanzado con Laura en todos estos análisis que habéis aumentado de lo que yo había la última vez que nos vimos, ¿no? En la interpretación hay un incremento de la IT, esto parece claro, ese efecto no deseado, no esperado por esa falta de relación de las políticas, que además se hacen y se cocinan en el mismo ámbito del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entre la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo propiamente, pero bueno, son dos prestaciones de Seguridad Social, desempleo y IT, ¿no? Es un incremento que, claro, es un incremento que no es que el trabajador, la trabajadora busque la IT para prolongar el periodo de desempleo, porque eso ya no se puede hacer, sino es una baja porque realmente se encuentra mal y necesita atención médica, si no es un efecto perverso en el sentido de una mala utilización de la IT para aumentar el tiempo y el periodo de prestación social, sea IT, sea desempleo. Esto me parece especialmente relevante separarlo, ¿no? Y yo creo que tu conclusión va en la dirección de, no, es que esto afecta a la salud y esa afectación de la salud hace que tú solicites la baja laboral, ¿no? El otro es cuando tú, y eso es otro diferente, y con esto, en fin, hay otras preguntas, pero para no acaparar todo el tiempo. El otro es cuando haces el análisis y ves con la IP, con la incapacidad permanente en Cataluña, la muestra de Cataluña, el número es muy pequeño, por lo tanto no te permite hacer análisis que tengan estabilidad estadística, ¿no? Pero entonces pasas a España y los números también son pocos. Pero ahí en este caso, aunque se incrementa, pero ahí en este caso el dato de IT no está para la muestra completa de España. Solamente está la muestra catalana, los datos de IT solo la tenemos en la muestra catalana. Si puedes aclarar esto y discutir la primera cuestión. Sí, Fernando, gracias por el comentario. Hablaremos más a fondo después, seguramente haremos un Zoom con Laura, pero te contesto ahora brevemente a lo último. El último análisis que mostraba ahí para España son IPs, incapacidades permanentes, no son ITs, porque ITs no hay, efectivamente. O sea, las ITs solo las tenemos para Cataluña, existen, es decir, me consta que hay un grupo en el Banco de España que ha tenido acceso a estos datos, que los han conseguido, bueno, se los han dado de alguna forma y lo tienen para toda España. Afortunadamente no han estudiado el efecto de esta reforma, porque si no, pues tendrían más muestra que nosotros, ¿no? Para hacerlo. Y lo primero que decías es muy relevante, porque de hecho este trabajo lo hemos presentado en varias conferencias, ¿no? Y los economistas son muy desconfiados normalmente, y lo primero que te dicen es que te hablan de este efecto de incentivo, ¿no? Es decir, claro, te bajan la prestación en un sistema, con lo cual tú lo que haces es pasarte a otro sistema. Claro, la manera que tenemos de contestar a esto es un poco por el análisis que hacemos, ¿no? Por categorías de ITs. Entonces vemos que, por ejemplo, en lumbago no hay efecto, ¿no? En otras que son menos objetivas, que son más difíciles de medir, tampoco hay. Y luego, muy importante me parece el análisis de la duración, porque las bajas laborales, ¿no? Más manipulables seguramente sean las de más corta duración, pero yo entiendo que una IT de larga duración, de más de 20 días, es más difícil de manipular, ¿no? Entonces, es más difícil que tú vayas simplemente al médico de cabecera y le digas, mira, dame una baja por lo que sea, ¿no? Porque me baja la prestación y quiero tal. Entonces, ver que el efecto está concentrado en estas ITs de más larga duración, bueno, te hace pensar que sí es un efecto de salud, ¿no? Y pues la interpretación es esa, de estrés financiero, pero bueno, sí. Merci. No sé si Gracias, te he sí. contestado, Alberto. Bueno, vamos discutiendo y vamos aprendiendo. Es mucho Sí, lo que yo sí. tengo que aprender. Pero felicidades por el trabajo, es excelente. Y la presentación y la calidad del material que has presentado. Merci, muchas gracias. También aprendemos de esto. Sí, Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero yo os lanzo también una. ¿Qué hipótesis tenéis vosotras para justificar o por qué creéis que veis esta diferencia por razón de sexo, ¿no? Hombres y además de nacionalidad española. No sé. a mí la verdad que me sorprendió un poco, es decir, estos resultados son más recientes y siempre tenemos un poco la idea concebida, ¿no? De que
las mujeres piden más bajas que los varones y sobre todo más bajas por problemas de salud mental, etcétera. Y vemos que los datos muestran justo lo contrario, ¿no? Es decir, el efecto de las ITs está concentrada únicamente en varones, o sea, realmente cero efecto en mujeres y cero efecto en personas no españolas, que es algo que también hemos escuchado alguna vez, ¿no? Que personas con otra nacionalidad pues encarecen nuestro sistema de bienestar y demás. Bueno, vemos que no, que los datos muestran que es un efecto muy, muy claro. Eso sí que está muy claro. O sea, por género y por nacionalidad, los resultados son los 3.000, oye, ya con la plata le llamaba a la chica, le decía, o sea, no sé, ¿tenéis alguna teoría o alguna hipótesis de por qué puede ser esto? Sí, por favor, ¿podéis cerrar los micros si no vais a hablar todos? Gracias. La verdad es que no se me ocurre nada más ahora mismo. Es decir, no. Igual habría que estudiar cuál es la incidencia a lo mejor de estas enfermedades que hay detrás de estas ITs en general, ¿no? Es decir, ¿qué te muestra la evidencia que hay de datos en España, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo son los perfiles de estas ITs por género, por categoría ocupacional y demás? Quizás si tuviéramos esa información podríamos interpretarlo un poco mejor, ¿no? Pero por ahora lo que tenemos es esto, que el efecto de la reforma es heterogéneo y en cuanto a género y nacionalidad, pues está muy claro, ¿no? Pero el por qué, no sé, igual, o sea, yo sí que tengo entendido que hay algunas enfermedades que afectan más a varones que a mujeres, ¿no? Y viceversa. Pero precisamente las que hay ahí detrás, ¿no? Las musculoesqueléticas o las relacionadas con el estrés, quizá hay un tema de ocupación, por ejemplo, vemos que están concentradas también en algunas ocupaciones, en parte son manuales, entonces puede ser que en esos sectores, en esas ocupaciones haya más varones que mujeres, con lo cual pues ya tiene más sentido, ¿no? No tendría mucho sentido que hubiera mujeres detrás, pero esto creo que lo tendríamos que mirar un poco más a fondo. Vale, gracias. A tú. Hola, Yo creo... Ay, perdona, Pulsao. Sí. No, relacionado con esto de las diferencias, únicamente quería añadir que a lo mejor también puede ser el hecho, que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? De que por la estructura, ¿no? Que el hombre a lo mejor es el que sustenta, ¿no? La familia, ¿no? El breadwinner que se dice. Entonces, a lo mejor le recae un peso mayor porque él se supone que tiene que, ¿no? Bueno, llevar el dinero y tal en la familia. Entonces, a lo mejor es como una carga, ¿no? Una carga extra de perder, ¿no? Un poco este subsidio. A lo mejor podría venir también por aquí. Sí, es interesante esto que dices, sí. Vale, perdona, Pulsao. No, es justamente esto lo que quería aportar, exactamente esto, ¿no? Este papel todavía importante en nuestra sociedad de que el hombre es el principal aporte de sueldo en la familia, ¿no? Que igual esto también apoya más la hipótesis, ¿no? De que estas bajas pues, son auténticas, que no es un artefacto, ¿no? Sí, era justamente esto, gracias. Pero muy buena presentación y enhorabuena. Merci, gracias por el comentario también. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no vamos cerrando, que ya nos hemos salido un poco del tiempo. Sí. Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta, un segundo. Adelante. Que pongo aquí en la imagen. Sí, quería preguntar, bueno, primero felicitar por el trabajo, porque realmente es muy intenso y muy, entiendo que ha llevado muchísimo trabajo poder elaborar estos modelos, en fin, me parece muy, muy bueno desde el punto de vista metodológico. Se me escapan un montón de cosas, la verdad, ¿no? Y me he perdido un poquito también, incluso en cosas muy básicas, que a lo mejor queda un poco así raro que pregunte, pero es que no estoy muy segura de haberlo entendido. O sea, de manera muy, muy, muy esquemática y muy sencilla, me parece haber entendido que estamos hablando de un caso, digo, un estudio caso hecho y controles, en el cual los casos serían las personas que les va a afectar este cambio en la normativa en relación al subsidio de desempleo, de aquellas que son los controles que no les va a afectar. No sé si esto ya voy bien o no. Y la diferencia entre unos y otros no me ha acabado de quedar clara, pero en cualquier caso entiendo que es esto. Y el efecto, la variable efecto, es el hecho de desarrollar una incapacidad temporal a lo largo del tiempo. Bueno, un primer episodio, ¿no? Que se mide en el momento en que aparece este primer episodio de incapacidad temporal. Entonces, lo que quería, si es que es así, no sé si me decís, Sí, pero
quería preguntar, o sea, aclarar también otra cosa. Estas personas en ningún momento han estado en paro, ¿no? Entiendo que no han cobrado desempleo en ningún momento, sino lo que hacen es esta baja mientras están trabajando y digamos que la interpretación que hacéis en cuanto al estrés financiero es como ¿cómo se llama esto? El avanzar, ¿no? Avanzar un efecto que puede tener en el plazo en el que sea. ¿Es algo así? Lo digo porque de verdad, lo siento, pero es que es complejo. Me gustaría leerla con calma para poder entender el detalle, pero bueno, esto me parecía como muy básico para poder entenderlo un poquito mejor. Es tal cual lo que dices, pero estas personas pueden cobrar la prestación por desempleo. De hecho, la cobran en algún momento, seguramente. Porque en el periodo 1, nuestra muestra, estas personas están en prestación por desempleo. O sea, en la primera semana que los observamos o que las observamos, están en prestación por desempleo y como tienen derecho, como en España todo el mundo que tiene derecho cobra el paro al final, pues lo están cobrando. Otra cuestión luego es si transitan de forma directa a una IT o si transitan de forma indirecta, vía empleo, por ejemplo. Nosotros hemos analizado todo esto de forma separada y vemos que el efecto en el empleo, por ejemplo, es muy negativo. De hecho, no he mostrado el modelo dinámico, porque de hecho ya en el periodo premuestral hay diferencias, con lo cual no se cumple este supuesto de tendencias paralelas y el análisis no sería válido, pero hay un efecto negativo, muy negativo, con lo cual no es muy probable que transiten a una IT vía empleo. A lo mejor pasan inactivas y luego a IT o pasan directamente a una IT, pero sí cobran paro, seguramente cobren paro. Entonces el efecto... Vale. Sí. Perdona, entonces quiere decir que esa IT podría ser que estuvieran en paro estas personas, condiciones de IT. O sea, estas personas están en paro en el momento 1. ¿Y en el momento de la IT? En el momento de la IT, pues están en IT, IT, no claro. están en paro. Claro, cuando pasan a IT, pues dejan de estar en paro, ¿no? En ese momento no están en paro. Ahora, lo que ocurre durante, ¿sabes? Pues no tienen que estar todo el rato en paro, ¿no? Es decir, pueden transitar también a otros estados y luego... Vale. O sea, podrías... disculpa. No, perdón, solo una cosa que aclarar. Lo que no sabemos es qué ocurre antes. Entonces, hay una diferencia entre las personas que tienen una recurrencia de una IT versus a las que tienen una nueva IT. Las que tienen una recurrencia tienen la prestación por la IT es más generosa que cuando es una nueva IT. Esto no lo podemos distinguir porque no tenemos información previa al 2012. Es lo único. Vale. O sea, ya la última cosa, para acabar de entenderlo bien. Podría ser que hay personas que, bueno, me decías que mayoritariamente no será, que son personas que están trabajando y hacen esa IT, sino que probablemente son o que vienen de, bueno, haber salido o sea, ser inactivas o incluso estar en paro y el siguiente estado, digamos, es el de IT. Podría ocurrir. Sí, sí. Vale, pues Eso es posible, legalmente es posible. Tú puedes vale. transitar de IT, de paro a IT, Sí, ¿verdad? de forma directa, puedes transitar. Vale. Es que yo tenía entendido, pero igual es una de estas cuestiones que en fin, que no he aclarado nunca, ¿no? Que en algún momento, quizá no en la actualidad, pero en algún momento el tema de adjudicar IT o situación de paro tenía un poco que ver en relación justamente a la prestación económica. Es decir, si una persona está en paro, cobrando una prestación y tiene una enfermedad, esta baja, esta IT, primero, hay médicos que dan y hay médicos que no dan, porque si están en paro y muchas veces, ¿sabes? Dicen, bueno, no hace falta que haga yo una de aquí, porque como estás en paro, pues ¿para qué necesitas una IT? Y luego que también se había como un cálculo, no sé si por parte de la Seguridad Social, de cuál era la compensación económica que era más beneficiosa para la persona, comparando lo que se cobraba por IT con lo que se cobraba por paro, y se hacía como, digamos, una readjudicación. No sé si esto, ya digo, es una confusión o realmente existe o ha existido algo así. Cuando es una nueva IT no hay ningún cambio, es exactamente igual el nivel de beneficio, o sea, el benefit level es el mismo. Si es una recurrencia, ahí sí que ganaría esa persona. Creo que es más generosa la IT que el paro. El problema es que no sabemos si es una recurrencia porque no tenemos datos previos al 2012. ¿Sabes? Entonces, ese es el tema que tenemos. Si mayoritariamente fueran nuevos episodios, entonces te diría que el incentivo financiero es cero. Sería todo un efecto salud, claramente. Porque no hay ningún incentivo financiero. Para una persona que tiene una nueva IT, no gana nada pasándose perdón, que tiene una nueva IT no gana nada pasándose de paro a IT. Es lo mismo, a cobrar lo mismo.
Y la recurrencia, si me permitís, eso lo tenemos medido en esa, porque estos son datos que conseguimos con el ICAM del 12 al 15 para conectarlo con los datos de la muestra continua si estaba residiendo en Cataluña, ¿no? Y tenemos las recurrencias de los episodios en esa muestra que podemos seguir de 2012 a 2015 de esa población. Y la recurrencia es muy baja, por lo tanto podemos pensar que ese efecto es menor. Podemos darte estos datos porque tenemos un informe que hicimos en su día y medíamos cuántas segunda, tercera, cuarta, quinta, incluso sexta episodios si se producían en esa ventana temporal. Es poca, es poca. Perfecto, así sí. Porque Pero- eso se puede reforzar. Sí. Pero la recurrencia, yo creo que tiene, no lo sé, no conozco este tema, pero diría que la recurrencia quizá necesita un periodo máximo De 6 entre meses, una 6 baja y meses. la otra, ¿no? Y por Sí. tanto, 6 meses. igual 6 meses. podríais analizar a partir de un periodo determinado, Sí. teniendo en cuenta el tiempo máximo de recurrencia. No sé si me explico. Hacer como un subanálisis, seleccionando las bajas desde, yo qué sé, desde 2014, ¿sabes? Teniendo en cuenta que a partir de un tiempo ya no puede haber recurrencias porque ya ha pasado este tiempo máximo para poder tener más recurrencia. ¿Sí? No sé Sí. si lo digo bien. Sí, lo único es que lo necesitamos a partir de enero de 2012. Entonces, como no tenemos el periodo previo, Ya. es difícil saber, pero sí que podemos, en nuestro periodo muestral, sí que podemos analizar lo que dices. Ahí sí, sí, sí. El concepto de recurrencia es el mismo diagnóstico, 6 meses como máximo, que decía, el tiempo son 6 meses. Si es, aunque sea el mismo diagnóstico, por más allá de 6 meses, es otro episodio. Y si es un diagnóstico diferente en esos 6 meses, es también otro episodio. Es el mismo episodio o la misma causa, el mismo diagnóstico en 6 meses. Eso es recurrencia. Porque el término recurrencia está muy acotado, está muy fijado desde el punto de vista de seguridad social. Pasa que en el lenguaje normal y lo que nosotros hemos medido no sería exactamente recurrencia, sino número de episodios en la misma persona en un periodo de tiempo. Y eso es muy bajo. Por lo tanto, la recurrencia aún sería más bajo porque es todavía más restrictivo desde el punto de vista de cumplimiento de los requisitos. Lo que preguntaba Inma también, yo creo que es, yo creo que es el diseño. ¿Quiénes son el grupo control? ¿No? Y esto valdría la pena, aunque sea ya en el último minuto, que lo explicara si puede, porque es importante, porque si no, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿No? ¿Cuáles son los dos grupos, el tratado y el control que decías tú? ¿No? Sí, pues los controles son parados también, o sea, son personas que entran en desempleo también entre enero 2012 y enero 2013, pero que tienen un entitlement de solamente 4 a 6 meses. Entonces, estas personas no llegan a verse afectados por la reforma porque su periodo máximo de benefit es de 180 días, con lo cual nunca no se van a ver afectadas, pero son similares en el sentido de que también son parados, tienen un historial contributivo pues, más o menos parecido a los tratados. Es el mismo grupo de control que utilizan Rebollo Sanz y Rodríguez Planas en ese sentido. O sea, todos son parados. Todos son parados, sí, sí. Eso es, tanto unos como otros. Lo que pasa es que unos se ven afectados por la reforma y otros no se ven afectados por la reforma, que es la intervención lo que diferencia. Sí, correcto. Es un experimento. Sí, 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 en ese sentido es, sí, No es un caso control, sino es un experimento. Sí, sí, sí. No, sí, justo. Y disculpa, para acabar de aclararlo, los no afectados entonces son personas que en realidad no tienen tiempo cotizado para tener derecho a paro. ¿Es eso? No, los afectados sí tienen, o sea, el control. El control sí tienen derecho a paro, pero no tanto como para verse afectados. Vale. Porque su derecho de paro es menor a 180 días. O sea, es de como mucho 180 días, con lo cual la reforma tiene un efecto a partir de los 180 días. O sea, que esta gente nunca se ve afectada. Pero, vale, quiere decir que han estado trabajando menos tiempo quizá que los demás. Sí, que el grupo de intervención, ¿no? Tienen un historial contributivo un poco más corto, sí. Han contribuido entre 360 y 540 días en los últimos 6 años y los otros han contribuido al menos 540 días. Y antes de que lo pregunte Inma, te diría, entonces el control no tiene tantas IT como el tratado, porque tampoco puede acceder a la IT.
dado que no tiene un tiempo cotizado suficiente. Sí puede, porque para las Vale. ITs solo piden 180 días. O sea, para las ITs piden la mitad que para el paro. Para el paro piden 360 días en los últimos 6 años y para las ITs piden 180 días en los últimos 5. O sea que todos los controles también tienen derecho a IT, pueden acceder a una IT sin problema. De hecho, y en el descriptivo que os mostraba ahí, en el periodo 1, los controles tienen una probabilidad de IT ligeramente mayor que los tratados. O sea, eso no es un inconveniente. Fantástico. Mm. No es un experimento, ¿no? Y yo creo que las políticas, la única manera que podemos analizarlas es a través de este tipo de datos, ¿no? Y con este diseño, ¿no? Es buenísimo, buenísimo, Manuel. Vale, pues muchas gracias a todas. Y Manuel, si dejas de grabar, Sí, nos llegará a nosotras el vídeo y lo subiremos al canal de YouTube de CISAL, ¿vale? Para que sepas, estará ahí colgado. Estupendo. Ok, dejo de